Oremos. Padre, bendito sea tu santo nombre. Estamos aquí esta tarde encomendándonos a ti, entregándote este servicio para que tú tomes control y que te manifiestes en la forma que a ti, Padre glorioso, te agrade y te parezca mejor. Somos tus instrumentos y queremos, Padre glorioso, aprender y entrar en un conocimiento profundo de quién eres tú, qué propósito tú tienes para nosotros. Y Padre glorioso, ¿cuál es tu naturaleza y cuál es tu carácter? Ayúdanos, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, capítulo 12, verso 1 del libro de Hebreos dice así. Dice, por lo tanto, puesto que tenemos alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjense la importancia de lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Dice así, ¿verdad? Ya poniéndolo en otras palabras. Por lo tanto, ya que sabemos o ya que estamos viendo que estamos rodeados, ¿verdad? Que estamos rodeados de una gran nube de testigos. Entonces, ¿qué es lo que nos está dando a entender esto? Una gran nube de testigos. ¿Que arriba en las nubes están los testigos? Bueno, puede ser. Fíjense bien lo que les voy a decir. ¿Quiénes son los testigos? Los testigos pueden ser los ángeles que están viendo lo que estamos haciendo. El mismo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, estamos rodeados de ellos. Y el ser humano. Ahora bien, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Dice que nos tenemos que despojar, ¿verdad? De todo peso, de todo pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y yo les pregunto, ¿qué tipo de ejemplo estamos viviendo? ¿Qué tipo de ejemplo estamos dando? Si nosotros estamos practicando el pecado o si estamos vacilando con la santidad, lo cual Dios nos ha llamado, entonces, ¿qué tipo de testimonio estamos dándole a todos estos testigos? Es muy fácil decir que decimos mentiritas blancas. No hay mentiritas blancas. Como no hay magia blanca. ¿Sí? Lo que es pecado y lo que no es pecado no es pecado, pero no hay nada a medias. ¿Por qué? Porque esas mentiritas blancas fácilmente envuelven a la persona que está diciendo mentiritas blancas, porque está pecando y en su propio entendimiento quiere justificar que mentiritas blancas no es pecado. ¿Cómo es que nos debemos de conducir delante de estos testigos?
Bueno, la palabra dice, sean santos porque yo soy santo. Y mucha gente dice, es que yo no puedo ser santo porque yo no soy Dios, yo soy pecador. Pero la realidad es que vuelvo a lo mismo. Si Dios dice, sean santos porque yo soy santo, Él es el que nos da la habilidad de caminar en santidad. ¿Qué es caminar en santidad? Indica que nunca vamos a pecar, indica que nunca vamos a mentir, indica que nunca vamos a desearle el mal a nadie, indica que el caminar en santidad nunca vamos a practicar ninguna de esas cosas. Hay que entender que las tentaciones vienen, pero ¿qué hacemos con esa tentación? ¿Vamos a dejar que esa tentación tome control de nosotros, nos domine? ¿O vamos a refugiarnos en Dios, que Él es el que nos da la fuerza, nos habilita, nos da la habilidad? Porque también su palabra dice que cuando llega una tentación, que Él nos da la salida. ¿Sí? Y dice que jamás va a permitir que algo que nosotros no podamos resistir, Él nunca va a dejar que eso llegue a nosotros. Por lo tanto, no tenemos excusa. Nosotros no somos pecadores porque nacimos pecadores. Nosotros somos pecadores porque practicamos el pecado. El que quiere practicar el pecado es pecador. El que por decisión propia, con la ayuda de Dios claramente, decide no practicar el pecado, ya no es pecador. La gran diferencia está, y la clave está en qué practicas. ¿Practicas el pecado o practicas a no pecar? ¿Sí? Entonces dice que el pecado nos envuelve fácilmente, por lo tanto necesitamos tener conciencia. ¿Sí? De ahí es donde viene la perseverancia, ¿verdad? De correr, de tener el aguante de no dar lugar a que la tentación tome control de nosotros, porque esa carrera está delante de nosotros. ¿Quién de nosotros de veras va a competir en un maratón con la idea de perder? Ahora bien, ¿qué se necesita para participar en un maratón? Tiene uno que prepararse. Por lo tanto, uno se tiene que preparar en el conocimiento de Dios, en lo genuino de lo que es Dios. ¿Quién de nosotros conocemos el carácter de Dios? ¿Quién de nosotros conocemos la naturaleza de Dios? Si no conocemos nada de Dios, entonces espiritualmente estamos muertos, somos débiles, y cada vez que se nos presenta el pecado, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dejamos que tome control de nosotros. En el verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús, ¿verdad? ¿Sí están leyendo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En el capítulo anterior hablamos de la fe. Estudiamos el capítulo 11, que hablaba de ¿qué? De la fe. ¿Quién es el autor de la fe? Dice aquí que es Jesucristo. ¿Quién es el consumador? Dice que es Jesucristo.
Entonces, si usted tiene fe en que Jesucristo inició una obra en usted, si usted no se desespera, si usted persevera, se mantiene en esa carrera, ¿sí? Entonces Jesucristo es el que lo va a habilitar, lo va a ayudar, nos va a ayudar, nos va a habilitar ¿a qué? A que sea Él el consumador de la fe. Pero ¿qué es el requerimiento que nos dice el verso 2 que debemos de hacer? Tener nuestros ojos bien puestos ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? Cuando Jesucristo viene caminando en el agua, Pedro le dice, si eres tú, mándame que vaya hacia ti. Y Jesucristo le dice a Pedro, ven. Y Pedro camina por el agua. ¿Qué fue la razón por lo que Pedro cayó? Se andaba ahogando. Quitó sus ojos de Jesucristo. En el momento que los quita, él ve que las olas estaban altas y se hunde. Y luego él desesperadamente le dice a Jesucristo, sálvame, Señor. ¿Sí? Aquí veamos lo que dice, que nosotros necesitamos tener nuestros ojos bien puestos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Continuando, quien por el gozo, vean lo que dice, quien por el gozo puesto delante de Él, ¿verdad? Teniendo el conocimiento, fíjense bien, Él podía ver lo que iba a suceder porque Él ya conocía, pero nosotros por fe también lo podemos hacer. ¿Sí? Porque si se recuerdan qué significa la fe. Es la certeza, en pocas palabras, es la certeza de lo que no vemos. Esa es la fe. ¿Sí? Nosotros no vemos el futuro, pero nosotros ponemos nuestros ojos en el que sí conoce el futuro. Por eso es de que no importa que nosotros no conozcamos el futuro, no vemos el futuro, pero tenemos la certeza que Cristo Jesús sí. Por lo tanto, vean lo que dice, por el gozo puesto delante de Él, ¿qué es lo que dice? Soportó la cruz. ¿Qué es otra palabra que pudiéramos usar en lugar de soportó? Aguantó. Él tuvo el aguante. ¿Para qué? Para cargar la cruz. Y fíjense lo que dice, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Se ha sentado en la mano derecha, a un lado o a la derecha de Dios Padre, ¿verdad? ¿Y dónde dice? En el trono. Totalmente en el mismo estado que Él se encontraba antes de tomar un cuerpo humano y caminar entre nosotros los humanos, caminar entre la humanidad. Ahora bien, hay algo que me llama mucho la atención. Mucha gente dice, yo ya no puedo con mi cruz. Es muy pesada. Y luego dicen, Dios, ¿por qué me diste esta cruz que no puedo con ella? La razón por qué no puedes con tu cruz y por qué tú crees que la cruz es muy pesada es porque dejas de poner los ojos en Cristo Jesús.
¿sí? Es porque no estás dispuesto a lo mejor a soportar la vergüenza. Es porque no quieres aguantar el desprecio. Pero déjame decirte algo, si tú estás caminando con Cristo Jesús, no te va a importar qué tanto te desprecie el incrédulo. No te va a importar que por qué vergüenzas pases, porque no sabemos a qué nivel puede llegar una persona. Lo que importa es de que si tú pones tus ojos en Cristo Jesús, entonces el día de mañana tú también vas a poder estar en su presencia. ¿Qué es lo que quieres tú hacer? ¿Pasar en esta vida con todos los gozos que ofrece el mundo? ¿O sufrir el desprecio y la vergüenza? Como lo hizo Cristo Jesús, y un día estar eternamente en el cielo con Él. ¿Qué fue lo que hizo Moisés cuando ya fue una persona adulta? Dice que él decidió sufrir con su familia, con su raza hebrea, en lugar de gozar del pecado que ofrecía Egipto. ¿Y qué es el pecado? ¿Qué es la diferencia del pecado de Egipto al pecado que hoy en día nos ofrece este mundo? En el pecado hay gozo, hay placer, pero es temporal. No va a durar. Pero en el ser despreciado y avergonzado también es temporal. Pero la gran diferencia es de que eternamente podemos estar con Dios. De lo contrario, si gozamos el pecado, el placer, entonces temporalmente será eso, pero eternamente estaremos separados de Dios. ¿Sí? Es algo para meditar, para considerar. Verso 3 dice, ahí está, consideren pues aquel que soportó o aguantó tal hostilidad de los ¿quién? Pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón, para que no pierdan el corazón, ese ánimo, ¿verdad? Porque si se desaniman, entonces han quitado sus ojos de Cristo Jesús, han dejado de ejercer la fe. Y qué hermoso, ¿verdad? Que dice que Jesús aguantó la hostilidad de los pecadores. Y déjenme decirle, la hostilidad de los pecadores no nomás es en el tiempo que Jesucristo estuvo caminando aquí entre la humanidad en Israel, donde los fariseos, los saduceos y los escribas estaban a contra de él y toda la multitud de gente que estaba a contra de él. No únicamente está hablando de eso. Está hablando de toda la rebeldía humana. Como usted, como yo, como nosotros éramos rebeldes, desobedientes a contra de los mandamientos de Dios, de los estatutos, de sus leyes. Está hablando que estábamos todos a contra de Él. Pero dice que no nos desanimemos. ¿Quiénes? Ahora los que somos creyentes. ¿Sí? No nos desanimemos. ¿Por qué? Verso 4, porque todavía en su lucha contra el pecado, ¿escucharon eso? Estamos en una lucha contra el pecado. Ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre.
¿Quién de ustedes, quién de ustedes ha resistido el pecado hasta llegar al punto de derramar sangre? Y cuando dice derramar sangre, entendamos esta parte, no está diciendo que si uno se tiene que cortar y desangrarse. No, está diciendo que quién de ustedes ha llegado al sufrimiento que ha sido apedreado, que ha sido latigueado, ha sido cortado, ¿sí? ¿Quién de ustedes? ¿Sí? De eso es lo que está hablando. Y Jesucristo resistió todo eso. ¿Sí? Cuando Él fue bofeteado, cuando le arrancaron la barba a estirones, cuando su espalda fue totalmente reventada, cortada por tanto latigazo, se dice que sus costados se le veían los órganos. ¿Quién de ustedes ha resistido eso? ¿Verdad? Yo sé que no lo he hecho. Entonces, fíjense bien, estamos en la lucha contra el pecado. Pero si nosotros nos refugiamos en Cristo Jesús, Él nos da la fuerza, Él nos da la salida, nos da la fuerza para resistir y nos da la salida para no caer en el pecado. No tenemos excusa para decir que somos pecadores porque Dios nos ha proveído una salida y nos ha proveído la fuerza, la voluntad de no caer en el pecado. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Caín antes de que matara a Abel? Le dijo, el pecado te acecha y te desea. Pero le dijo, pero tú tienes el poder para dominarlo. ¿Entienden lo que Dios dijo? Tú tienes el poder para dominar el pecado. Por lo tanto, ese poder que Dios nos ha dado nos enseña que nosotros estamos en lucha contra el pecado. Y es la lucha continua porque el pecado nos desea, nos quiere destruir. En el verso 5 dice, además, fíjense lo que dice, además han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no menosprecies la corrección de Dios, ni te desanimes al ser, ¿qué dice? Reprendido por Él. ¿Qué es lo que hacemos? Dice que se nos olvida. Y es verdad que se nos olvida, porque muchas veces duramos días, semanas, meses, a veces hasta años, donde vamos caminando en una forma que le estamos agradando a Dios y de un momento se nos empieza a olvidar el propósito y empezamos a caer en cosas que no debemos de caer, a caminar por el camino equivocado. Y eso no debería de ser. Se nos olvida que Dios nos ha ¿qué? Disciplinado, nos ha limpiado, nos ha purificado. Entonces vean lo que dice aquí en el verso 6, dice, porque al que el Señor ama, disciplina y azota a todo el que recibe como hijo o por hijo.
Muchas veces yo he escuchado personas que dicen que Dios no castiga, que uno mismo se trae el castigo. ¿De verdad es así? ¿Qué es lo que dice aquí la palabra de Dios? Dice que Dios es el que disciplina, ¿verdad? ¿Sí dice lo mismo en su Biblia? Y luego dice que Él azota. Y la palabra azotar indica que Él usa un látigo y con ese látigo nos castiga, nos disciplina. Entonces, cuando la gente dice que Dios no castiga, no disciplina, les encargo que los lleven a Hebreos 12:6. Y nada más preséntenle las escrituras y díganle, pregunten, ¿qué entiendes tú en este pasaje bíblico? No hay necesidad de pelear, de discutir, entrar en discusiones acaloradas, simplemente, ¿qué entiendes tú? Y escuchen lo que la persona diga. Pero ustedes crean lo que la palabra de Dios dice aquí, ¿verdad? ¿Por qué razón Dios nos tiene que disciplinar y por qué nos tiene que azotar? ¿Por qué nos tiene que pasar por ese proceso? ¿Acaso a Cristo Jesús no le hizo lo mismo? Por lo tanto, nosotros somos participantes de lo que Jesucristo hizo, por lo que Él pasó. Somos participantes junto con Él, porque si no somos participantes de la disciplina de Dios, entonces tampoco podemos ser participantes de la gloria de Jesucristo. ¿Se entiende eso? Ahora bien, en el verso 7 dice, es para su corrección. ¿Quién de ustedes no corrige a su hijo? Ahora hay que entender, la corrección, ¿qué es lo que dice aquí? Es para su corrección que sufren, ¿verdad? Dios los trata como a hijos porque ¿qué hijo hay de quien su padre no discipline? Ustedes han entendido y se han puesto a pensar por qué los gobiernos intervienen mucho en que no se le debe disciplinar a su hijo. Estoy hablando de disciplinar, no estoy hablando de abuso físico, ¿eh? El abuso físico no debe de existir. Estoy hablando de la disciplina, de la corrección. Aunque Dios dice, ¿verdad?, que nos azota. Entonces, vamos a entrar en este entendimiento. La razón por que los gobiernos no quieren que se discipline a sus hijos es precisamente porque Satanás todo el tiempo está influyendo en todo lo que va contra de Dios. Y si usted no disciplina a su hijo, entonces usted no ama a su hijo. Porque si Dios no nos disciplina, no nos corrige, entonces dice que no podemos ser hijos legítimos. Y usted puede decir, pero ¿por qué a Jesucristo lo tuvo que disciplinar si él era el Hijo perfecto, santo? Porque Jesucristo vino a pagar lo que usted y yo no podíamos pagar. Por esa razón, Él tuvo que pasar por algo que Él no tenía que pasar o pagar por algo que Él nunca hizo. Eso es verdad. Nunca se merecía lo que se le hizo con Él. Nosotros sí. Pero como Él pudo pagar por nosotros lo que nosotros no podíamos pagar por nosotros porque nosotros no somos santos o no éramos santos, tenía que haber un sacrificio, una paga santa. Por eso es que Jesucristo jamás pecó.
¿sí? Porque al pecar él, entonces iba a ser como nosotros. Y Dios Padre no iba a aceptar su sacrificio. Su paga no iba a satisfacer a nuestro Padre Celestial. ¿Se entiende eso? Por lo tanto, en el verso 8 dice, pero si están sin disciplina, sin corrección, sin castigo, de lo cual todos, vean lo que dice, de lo cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos, hijos genuinos. Aquí vemos entonces cómo es de que necesitamos nosotros entender esa parte. En Proverbios 3, del verso 11 al 12, dice así, fíjense bien lo que dice, Proverbios 3, 11, 12, dice, hijo mío, no rechaces la disciplina de Dios, ni aborrezcas su reprensión, su disciplina o corrección. Verso 12, porque Jehová ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. ¿Entienden eso? Dios no se puede deleitar en nosotros si somos hijos ilegítimos. De la única forma que Dios se puede deleitar en nosotros es cuando pasamos a ser hijos, ¿qué? Legítimos. Antes la palabra bastardo tenía un entendimiento o un significado muy fuerte. ¿Qué significa bastardo? Un hijo que no es legítimo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender esto? ¿Somos hijos legítimos o somos bastardos? Y eso es lo que necesitamos entender. Si no somos participantes de la disciplina, de la corrección de Dios, del castigo de Dios, no podemos ser hijos legítimos. En el verso 9, vean lo que dice en el verso 9, regresando a Hebreos 12, 9. Además, vean lo que dice, además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? ¿Cuántos de nosotros hemos deshonrado a nuestros padres terrenales? ¿Cuántos de ustedes? La realidad es de que nosotros necesitamos de verdad someternos a nuestro Padre Celestial. Y si lo hacemos así, viviremos. Y si no lo hacemos así, entonces no viviremos. Porque les aseguro algo, que ningún hijo bastardo podrá entrar al reino de Dios. Solamente hijos legítimos que han recibido la corrección, el castigo, la disciplina y por lo tanto pasamos a ser hijos legítimos. ¿Con qué razón dice la palabra de Dios? A ese pueblo que no era mi pueblo, ahora les llamaré mi pueblo.
Se está refiriendo a nosotros los gentiles, los que no somos descendientes de Israel. ¿Sí? Ese es el pueblo al cual Dios se refiere de que no era mi pueblo, pero ya somos su pueblo, injertados en la viña. Ahora somos pueblo de Dios. Por lo tanto, necesitamos alabar a Dios, glorificarlo, caminar en obediencia, porque eso es lo que a Él le agrada. En el verso 10 dice, porque ellos nos disciplinaban, hablando de los padres, ¿verdad? Terrenales, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía mejor, pero Él nos disciplina, Él, Dios nos disciplina para nuestro bien, para que participemos ¿de qué? De su santidad. ¿Entienden el por qué no podemos ser hijos bastardos? Porque si somos hijos bastardos, no podemos participar de su santidad. ¿Con qué razón Jesucristo fue fiel hasta la muerte? ¿Por qué creen ustedes que Jesucristo le dijo a Dios Padre, glorifícame como antes estaba yo en la gloria? Esa es la razón principal por qué somos disciplinados, castigados, corregidos. Porque Dios quiere que participemos de su santidad. Pregunto, ¿acaso ustedes creen que el rezarle a imágenes, el rezarle a santos que vienen siendo imágenes, el pedirles a esas imágenes que intercedan por nosotros, ¿creen acaso que eso nos hace hijos legítimos? Cuando dice la palabra que el velo se rompió para que tengamos acceso directo con el Padre a través, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es el único mediador, entre el hombre y Dios. ¿Qué enseñanza es esa? ¿Que necesitamos de santos, imágenes, idolatría? Y no le estoy faltando el respeto a nadie, solamente estoy dándoles a saber y a conocer que esa práctica no es lo que la Biblia enseña. Esa es la enseñanza del hombre, es la doctrina del hombre. Cuando alguien de usted que esté escuchando me pueda enseñar en la Biblia que Dios acepta que uno pueda rezarles a las imágenes, porque no es orarles, es rezarles, porque está siguiendo, ¿cómo se dice? ¿Cuándo se dice cuando está repitiendo mucho? Repetir. Cuando usted está repitiendo lo que el hombre le enseña, no es oración. Cuando el hombre le enseña a que usted practique la idolatría, esa no es la enseñanza de Dios, es la del hombre. Pero si alguien de ustedes me escucha y quisiera un día enseñarme en la Biblia donde Dios aprueba la idolatría, donde los apóstoles enseñaron idolatría, entonces enséñemelo bíblicamente. Por lo tanto, escúcheme bien, no se deje engañar. La doctrina del hombre no es la doctrina de Dios. Esa es la gran diferencia. Porque si la doctrina del hombre no estuviera contra de la doctrina de Dios, entonces participáramos todos en la misma santidad. Pero la única doctrina que nos enseña que somos participantes de la santidad es la doctrina de Dios. ¿Sí?
Bien, en el verso 11 dice, hablando de disciplina, dice, al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido, fíjense bien lo que dice, a los que han sido adiestrados por medio de ella, después les da fruto de paz y de justicia. ¿Entienden por qué de paz? Porque uno entiende que se encuentra uno en paz con Dios. Ya no somos enemigos de Dios. La conciencia de nosotros nos enseña que estamos bien con Dios y que ya somos justos. ¿Por qué somos justos? ¿O por qué hemos sido, pudiera ser justificados? Precisamente por eso, porque ya hemos sido justificados, por eso es que tenemos paz de que ya no somos enemigos con Dios, sino que ya estamos ¿qué? Participando de su santidad. ¿Se entiende? ¿Me explico lo que les estoy diciendo? Una persona que no ha sido disciplinada, corregida, castigada, aunque no trae gozo de momento, pero después, a través de esa disciplina, Jesús te ayude, a través de esa disciplina, de esa corrección, de ese castigo, ¿qué es lo que va a crear en un ser humano? Frutos de paz, porque ya somos justificados. Entonces vean lo que es. En el verso 12. Por lo tanto, vean lo que dice. Por lo tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean. ¿Entienden lo que está diciendo? Las manos débiles hay que fortalecerlas. Y las rodillas que flaquean deben de estar ¿qué? Fortalecidas. ¿Quién de ustedes ha levantado las manos adorando a Dios y sienten que las manos empiezan a caerse porque están cansadas, se empiezan a sentir pesadas? ¿Sí? ¿Quién de ustedes se ha arrodillado a adorar a Dios y de momento sienten que las rodillas ya no aguantan el peso y se tienen que parar? ¿Sí? Entonces, vean lo que dice en Isaías 35:3, dice así, Isaías 35:3 dice, fortalezcan las manos débiles y afiancen las rodillas vacilantes, es decir, rodillas débiles. Regresando a Hebreos 12:13 dice, y hagan sendas derechas. ¿Qué significa sendas? Caminos. Que sus caminos, que su caminar sea derecho para sus pies. Para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Qué increíble es esto, ¿verdad? Increíble, porque Dios nos está diciendo que la disciplina nos puede causar cambios. El castigo de Dios nos produce cambios. La corrección de Dios debe de producir ¿qué? Frutos. Y es lo que
tantas veces no tomamos en consideración la palabra de Dios cuando la palabra de Dios es la guía, es el manual de cómo vivir una vida santa y cómo el mismo manual nos dice cómo no vivir cómo no estamos viviendo una vida santa y Dios, ¿verdad?, nos hace el llamado para que vivamos una vida santa. En el libro de Deuteronomio, ¿qué nos dice? He aquí, dice Jehová, yo he puesto el camino de la bendición y la maldición. Escoge. Y luego dice, pero si tú escoges irte por el camino de la maldición, dice Dios, regresa. Regresa y camina por el camino de la bendición. Y Dios nos hace un reto y nos dice que cuando nosotros seamos obedientes, ¿verdad?, en lo que Él nos pide, ¿qué es lo que dice? Yo derramaré de bendiciones. Hablando cuando Él dice que no, que lo hemos robado, que no le hemos dado los diezmos, ¿verdad? Dice, pero pruébame en esto. Tráeme todos tus diezmos, tus ofrendas. Dice, y verás si no abro las ventanas de los cielos. Y te bendeciré en tal manera que no tendrás dónde almacenarlo. Ahí nos está haciendo el reto de ¿qué? De obediencia, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros vemos, que definitivamente necesitamos poner, fíjense bien lo que les voy a decir, necesitamos poner nuestros ojos en el único fundador. En el único constructor, en el único edificador. Para cuando seamos disciplinados, corregidos, castigados, recordemos que es por nuestro bien para que podamos ser participantes de ¿qué? De su santidad. Bien, entonces oremos.